Buenos días, compañeros. Su servidor Ildefonso Hernández Vera, compañero, estudiante de la licenciatura de Derecho en nuestra Universidad IEU. El día de hoy vamos a platicar sobre el seminario de apoyo a la titulación. Nuestra catedrático, la licenciada Wendy Romano Camacho. Hoy día, platicaremos un poquito sobre nuestro protocolo de investigación. El tema que vamos a desarrollar es el análisis de los elementos jurídicos de la responsabilidad civil por negligencia médica en México y su impacto en la práctica clínica dentro de un hospital público. El contenido del protocolo, como todo proceso de investigación, llevará nuestro planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables y marcos histórico-contextual, teórico y metodológico. El enfoque que daremos será una investigación documental y analítica. Y las fuentes de información que ocuparemos serán las leyes principalmente, las normas oficiales mexicanas, jurisprudencia, los informes de CONAMED y la literatura jurídica especializada. El valor agregado que daremos se integra la experiencia profesional en un hospital público de segundo nivel para contextualizar los elementos jurídicos en situaciones clínicas y reales. El propósito general del protocolo será establecer las bases sólidas para comprender cómo la normativa jurídica influye en la práctica médica y promover una atención más informada y preventiva. Para eso empezaremos con lo que es el planteamiento del problema. En México, esto ha sido un problema de salud pública muy importante debido al aumento de las quejas por la presunta negligencia médica, principalmente en instituciones públicas, y generando ante la población la desconfianza y la dificultad para identificar con precisión cuando un acto clínico constituye una negligencia. Es importante mencionar que este problema también ha sido por la saturación hospitalaria, la falta de recursos que observamos en los hospitales y la deficiente documentación clínica que favorecen a los malos entendidos, a las cuasifallas entre los pacientes y el personal médico. Además, el desconocimiento de los conceptos jurídicos clave que limita la defensa adecuada del acto médico. Y por ello, se vuelve necesario analizar los elementos legales que configuran la responsabilidad civil y su influencia en la práctica clínica cotidiana. La justificación que tendremos en nuestro estudio es el pertinente debido al aumento de las reclamaciones por presunta negligencia, lo cual representa un riesgo médico legal creciente para todos los que son los profesionales de la salud, y comprender a profundidad los fundamentos jurídicos permite no solo mejorar la práctica clínica, sino también fortalecer la documentación que sirve de respaldo en caso de una inconformidad, que a fin de cuentas también se tiene que responder a toda inconformidad de acuerdo y apegado a las leyes. Además, existe una brecha entre el conocimiento médico y el conocimiento jurídico. A pesar de que uno va con el otro, siempre o en la mayoría de los casos se desconoce, lo que genera la inseguridad en los profesionales al enfrentar situaciones potencialmente conflictivas. Analizar esta temática contribuirá a un ejercicio más seguro, informado y congruente con las obligaciones legales y éticas establecidas en México. Los
objetivos que tendremos de nuestra investigación, el general será analizar elementos jurídicos, tener bien en cuenta cada uno de ellos, los cuales conforman la responsabilidad civil por negligencia médica en México, para entender cómo influyen en la toma de decisiones clínicas, la comunicación, siempre importante, relación médico-paciente, y la elaboración del expediente clínico en un hospital público, el cual es el documento oficial y legal para poder desarrollar cualquier situación médico-jurídica. Los objetivos particulares pues serán comprender el concepto jurídico de daño, explorar cómo se interpreta el daño dentro de los conflictos médico-legales y su relevancia para determinar la responsabilidad, analizar la lex artis médica, revisar su función como estándar que permite valorar si existió o no existió negligencia en la práctica clínica, que para eso tendremos que tener el conocimiento de lo que son los elementos jurídicos y el aspecto médico-clínico. Se identificará la relación causal, determinar cómo se vincula la conducta del profesional con el daño que alega el paciente, evaluar el expediente clínico y el consentimiento informado, sumamente importante, porque eso es lo que beneficia tanto al médico como al paciente, saber todos los riesgos que puede haber en una práctica clínica. Estudiar su papel como las principales evidencias en casos de responsabilidad civil. La hipótesis: una mayor comprensión del marco jurídico que regula la responsabilidad civil por negligencia médica mejora la toma de decisiones clínicas, favorece la correcta documentación del expediente y reduce la probabilidad de reclamaciones derivadas de la atención hospitalaria. Las variables: tendremos a la variable independiente, que es el nivel de conocimiento del marco jurídico relacionado con la responsabilidad civil médica, y la variable dependiente como la calidad de la práctica clínica y del registro documental, llámese expediente clínico y consentimiento informado. El marco de referencia: haremos una reseña histórica en lo que es nuestro marco histórico contextual. Veremos la responsabilidad civil médica en México, que ha evolucionado con reformas destinadas a fortalecer siempre ante todo la seguridad del paciente, destacando la Ley General de Salud y la creación de la CONAMED. En la actualidad, el escrutinio legal y social sobre la actuación médica es mayor, lo que exige entender cómo las normas y criterios jurídicos influyen en la práctica clínica diaria, especialmente en hospitales públicos donde la saturación y la falta de recursos dificultan el cumplimiento pleno de la lex artis. Tendremos nuestro marco metodológico, y aquí en este apartado se describirá la ruta técnica y procedimental que guiará el desarrollo del proyecto de investigación, desde su diseño general hasta los métodos de análisis e interpretación de toda la información que se vaya a recolectar, dado que el estudio aborda la relación entre el conocimiento jurídico del personal médico y la calidad de la práctica clínica, la cual se adopta un enfoque metodológico centrado en la revisión documental y en el análisis cualitativo descriptivo. El diseño de la investigación, pues bueno, es no experimental, es transversal. Este enfoque no experimental y transversal, ya que no se manipulan variables ni se interviene directamente en el entorno clínico.
El análisis se va a desarrollar a partir de documentos normativos ya establecidos, estudios previos, reportes institucionales y material académico disponible al momento del estudio. Este diseño permite describir de manera objetiva la relación entre el marco jurídico y la práctica clínica, así como identificar patrones o tendencias en materia de responsabilidad civil por negligencia médica. Tipo de investigación es documental, descriptiva y analítica. Es documental debido al uso sistemático de leyes, normas oficiales, literatura académica, informes de la CONAMED y registros institucionales. Descriptiva, pues se busca detallar cómo se presentan los elementos jurídicos del contexto clínico, y es analítica porque se examinan las interacciones entre la variable independiente, que es el conocimiento jurídico, y la variable dependiente, calidad de práctica clínica y documentación. El alcance es correlacional, exploratorio, aunque no se pretende establecer como tal una relación causa definitiva. Si se pretende identificar si existe correspondencia o influencia entre el conocimiento legal del personal médico y la ocurrencia de los conflictos médico-legales. Este estudio permite sentar las bases para futuras investigaciones con alcance cuantitativo o incluso experimental, que es lo que hará el principio de algo importante. El método principal es el deductivo, ya que se parte de conceptos generales como responsabilidad civil, lex artis y daño, para analizarlos dentro de un caso particular, la práctica médica en una institución pública. Y también se incorpora el método hermenéutico utilizado en la interpretación jurídica de leyes, reglamentos, jurisprudencias y criterios técnicos. En cuanto a las técnicas e instrumentos, las técnicas utilizadas serán la revisión documental sistemática mediante matrices de análisis que permitan clasificar información normativa, teórica y empírica, análisis comparativo contrastando normas y lineamientos con criterios jurisprudenciales y casos reportados por la CONAMED, síntesis conceptual para integrar hallazgos y construir relaciones entre categorías. Los instrumentos: fichas de análisis de contenidos, cuadros comparativos, matriz de clasificación de variables y guía de revisión de normativa. La unidad de análisis está conformada por el conjunto de documentos normativos, académicos y empíricos vinculados a la responsabilidad civil médica, así como la información institucional generada por el hospital público donde se contextualiza el estudio. La recolección de la información y ordenamiento de datos será mediante la base académica Cielso, Readly, Janet, Google Scholar, etc. Se consulta de fuentes oficiales desde la Secretaría de Salud, la CONAMED, la DOF, la CNDH, importantísima en estos casos. La revisión interna de documentos institucionales del hospital, lo que son los lineamientos, formatos de consentimiento informado, estructuras del expediente clínico. Posteriormente, la información será ordenada en matrices temáticos que permitan identificar categorías clave: daño, lex artis, la causalidad, documentación y estándares jurídicos. Y el análisis e interpretación de datos: el análisis se llevará a cabo a través de análisis cualitativo de contenido para identificar patrones conceptuales y normativos, interpretación jurídica para establecer la manera en que se aplican las normas en casos reales, triangulación documental confrontando información doctrinal, normativa y empírica para fortalecer la validez del análisis. El resultado permitirá determinar el grado de influencia
del conocimiento jurídico sobre la prevención de riesgos médico-legales. La cronología de actividades en la semana 1 se definirá con mayor precisión el problema de investigación mediante una revisión crítica de las versiones previas del planteamiento apoyada en fuentes normativas. Y también se ajustarán las variables y la hipótesis utilizando un esquema analítico elaborado en procesador de texto. Como resultado, se obtendrá un planteamiento del problema más sólido y un mapa conceptual inicial de las variables. La semana 2 se realizará una búsqueda documental sistemática en bases de datos oficiales y académicos, organizando la información en una matriz de análisis según categorías clave. Y el resultado será un repositorio digital con al menos 20 fuentes relevantes y verificadas. La semana 3 se ampliará la recopilación documental, integrando estudios empíricos y reportes institucionales, y se elaborarán fichas de lectura y se redactará la primera versión del marco contextual. Como resultado, se contará con un marco contextual sólido y una base documental organizada y completa. La semana 4 se redactará el marco teórico conceptual a partir de las matrices de contenido, integrando doctrinas y estudios previos, y al mismo tiempo vamos a desarrollar el marco metodológico detallando el diseño, tipo y alcance de la investigación. Como resultado se obtendrá borrador completo y coherente de ambos marcos. Semana 5 se analizará y se interpretará la información identificando patrones, coincidencias entre fuentes y vacíos clínicos. Los resultados se integrarán al documento principal mediante síntesis y argumentación, con el objetivo de obtener una versión casi final del informe, coherente y bien articulada. Semana 6 se realizará una revisión completa del documento para asegurar la coherencia, precisión y cumplimiento del formato institucional, y se corregirá la redacción, se estandarizarán las citas en APA 6 y se integrarán las conclusiones y referencias finales. Al finalizar, se obtendrá el archivo definitivo listo para entregar. Pues podemos concluir, compañeros, que el desarrollo de este protocolo va a permitir comprender cómo los elementos jurídicos que integran la responsabilidad civil médica influyen significativamente en la práctica clínica, y al analizar el daño, la causalidad, la ex artis y los medios probatorios, se evidencia que la prevención no solo depende de la pericia técnica, sino también del conocimiento legal y de una documentación adecuada. Además, elaborar este documento permitió establecer una ruta metodológica clara y viable para el desarrollo de la investigación, fortaleciendo la capacidad para relacionar el marco normativo con las experiencias clínicas reales. Pues muchas gracias, compañeros, agradezco la atención y seguimos con nuestro protocolo de investigación. Muchas gracias.